Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 7. Cuando Nevercracker escuchó a Jenny explicar que esperaban manejar casos sobrenaturales como el de su casa, comenzó a confiar en ellos y se calmó un poco. Al oírlos, Nevercracker se calmó y miró seriamente a los jóvenes que lo rodeaban. Aunque se calmó, no creyó del todo que los jóvenes que tenía delante pudieran resolver su problema. Suspiró. Con un suspiro, Nevercracker comenzó a contar su historia. Cuando tenía 22 años, estuvo en el escuadrón especial del ejército llamado Escuadrón de Demolición. Un día, él y su escuadrón fueron a un circo para celebrar. Estaban regresando a casa después del servicio. Al principio se mostró reacio a ir allí porque no le interesaba. Él creía que el circo era para niños. Pero sus compañeros soldados, que iban a retirarse junto con él debido al fin de la Segunda Guerra Mundial, lo obligaron a asistir, afirmando que esa podría ser la última vez que pasarían tiempo juntos. No podía rechazar su petición porque lo que decían era cierto. Habían derramado sangre juntos en batallas que pusieron en peligro su vida. Algunos incluso le salvaron la vida muchas veces al recibir balazos en el cuerpo para protegerse. A medida que comenzó el espectáculo, poco a poco empezó a disfrutarlo. Encontró alegría al ver al tigre saltando a través del anillo de fuego. Sin embargo, su alegría se convirtió en sorpresa cuando el anfitrión del circo anunció el siguiente evento. Unas cuantas personas arrastraban una jaula cubierta con una tela de color terciopelo que tenía un toque de misterio. Damas y caballeros, nuestra próxima atracción es peculiar. Están a punto de presenciar algo, o mejor dicho, a alguien, que podría dejarlos atónitos por su enorme tamaño. El presentador anunció a través del micrófono a la audiencia, con un dejo de travesura en sus ojos. Deja que tus ojos se deleiten con timbre. Constanza la giganta, la verdadera gigante. El anfitrión sacó la tela de terciopelo de la jaula, revelando una enorme giganta saliendo de la jaula. Ella se dirigió al centro del escenario, donde estaba preparado un asiento para ella, con el foco de atención enfocado en ella. Los ojos de Nevercracker se abrieron de par en par mientras miraba a Constance frente a él, que estaba sentada en la silla especialmente preparada para ella. No podía apartar los ojos de ella y una sonrisa, desconocida para él, adornó lentamente su rostro. Sintió como si viera a su ángel frente a él. Sin embargo, otros en la audiencia no compartieron su sentimiento. Comenzaron a burlarse de Constance por su cuerpo gordo y su crecimiento descomunal, incluidos los amigos de Nevercracker. Se burlaron verbalmente de Constance, mientras que el anfitrión y el dueño del circo no tenían ninguna intención de intervenir. Al ver la atmósfera incómoda, Constance trató de ignorar las burlas. Pero de repente, un tomate la golpeó en la cara, seguido por otros. Esta fue la gota que colmó el vaso para Constance. Ella perdió los estribos y tomó represalias en el escenario. Ja. Al ver la reacción de Constance, el público se divirtió y comenzó a reír a carcajadas, burlándose de ella más agresivamente. Ja. Después de algunos gritos al público, Constance se derrumbó por completo y sus piernas se dieron. Ella cayó de lado y miró al suelo con una mirada lastimera. Al ver que esto sucedía ante sus ojos, el pecho de Nevercracker se apretó de tristeza al ver a su amado en ese estado. Él no era inmaduro y no conocía sus sentimientos. Había visto a sus amigos del regimiento pasar tiempo con mujeres, algunos teniendo aventuras de una noche, otros enamorándose. Pero el sentimiento que sentía ahora era diferente. Quería pasar toda su vida con ella, solo con ella. Cuando su mirada se volvió hacia el público, incluidos sus amigos, solo había un sentimiento visible en su rostro. Disgusto. Se levantó de su lugar y salió de la carpa del circo sin mirar atrás. En la misma noche, el equipo del circo estaba empacando sus pertenencias y desmantelando las carpas porque iban a mudarse al próximo pueblo para su siguiente actuación. Constance estaba sentada dentro de la jaula, en silencio en medio del caos. De repente, una linterna le dio en la cara. Se cubrió el rostro de la luz repentina y miró hacia afuera, confundida. Hola. De repente, Nevercracker apareció ante ella y le sonrió tímidamente. Al ver al hombre huesudo aparecer de repente ante ella, entró en pánico y se deslizó unos centímetros hacia dentro de la jaula. Está bien, puedo llevarte lejos de aquí. ¿Te gustaría? Nevercracker le preguntó a Constance con una sonrisa amable, aunque por dentro su presión arterial subía porque si su amada no quería acompañarlo, no podía obligarla. Cierto. Porque es un caballero. Cuando Constance lo oyó, sus ojos se abrieron de sorpresa. Ella estaba demasiado sorprendida para responder. Al ver que Constance no respondía, Nevercracker se preocupó porque ella no quería ir con él.
Cuando Constance salió de su estupor, miró a Nevercracker fuera de la jaula con ojos llorosos. ¿Sí? Ella asintió con la cabeza con una amplia sonrisa y ojos llorosos. Hasta ahora siempre había sido odiada o vista como un monstruo. Por primera vez, había alguien que la amaba genuinamente, sin ningún tipo de repugnancia y la aceptaba tal como era. En ese momento, se hizo una promesa a sí misma de que no dejaría que nadie se interpusiera entre él y ella, sin importar nada. Suspiró. Al escuchar su respuesta, Nevercracker se puso muy feliz y sintió que un gran peso se le quitaba del pecho. Desconectó lentamente la jaula del camión del circo, la conectó a su camión y se sentó en el asiento del conductor. No esperó más, arrancó el camión, pisó el acelerador y salió del lugar. Se estaban mudando a un lugar muy lejano de allí. Jajaja. Jajaja. Durante todo el viaje, Constance y Nevercracker se rieron a carcajadas y charlaron con gran entusiasmo. Después de viajar toda la noche, llegaron a un lugar desierto, que parecía un típico desierto por fuera, pero tenía las condiciones perfectas para construir una casa, incluida agua dulce subterránea. Constance, por favor cierra los ojos. Después de llegar a su destino, Nevercracker le pidió a Constance que cerrara los ojos para darle una sorpresa. Está bien. Él tomó su mano y la guió lentamente. Está bien, ahora abre los ojos. Llegando ante el cartel de ventas indicando que el terreno estaba en venta. Oh, al ver el cartel de venta de tierras, Constance se sorprendió y, de repente, se dio cuenta y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Anoche, Nevercracker explicó su sueño de construir una casa para sentirse como en casa, ya que era huérfano. Ahora, no tanto como yo sé, pero solo, antes de que Nevercracker pudiera responder, fue levantado en una princesa llevada por Constance. A ella le gustó el lugar. Después de 15 días. Nevercracker fue el encargado de construir la casa. Él estaba construyendo la casa de sus sueños. Mientras estaba ocupado cortando la jaula que anteriormente había utilizado para impresionar a Constance con el hacha. Oye, sal de mi casa. Los haré pedazos. Constance salió de la habitación a medio terminar y de las escaleras mientras miraba a los niños que estaban tirando piedras a la casa a medio construir. Oh. Ah. Oh. ¿Qué pasó, Constance? ¿Estás herida? Mirando a la enfurecida Constance, Nevercracker preguntó con preocupación. Sí, estoy herido. Esos criminales están atacando nuestra casa. Embelesada, Constance señaló a los niños que se burlaban de ella mientras se escondían dentro de los arbustos. Son solo niños. Es a Joen. Al escuchar la respuesta de Constance, Nevercracker negó con la cabeza y trató de explicar que hoy era a Joen. No, es mi casa, me están haciendo daño. Pero Constance meneó la cabeza en señal de negación, sin escuchar la explicación de Nevercracker. Constance, mírame. Hizo una pausa para mirar a Constance, esperando que ella lo escuchara. Mientras esté aquí, nunca dejaré que nadie te haga daño. Mientras le explicaba las cosas, de repente un huevo golpeó la cabeza de Constance desde atrás, rompiendo la última cuerda. Ella tomó el hacha y comenzó a blandirla rápidamente hacia los niños. Pero Nevercracker la detuvo y trató de quitarle el hacha de las manos. Cuando logró sacarle el hacha de la mano, sus piernas resbalaron y aterrizó sobre uno de los huevos rotos. Ella cayó en el pozo, y su mano obedientemente encendió la máquina, haciendo que el cemento cayera sobre ella y cubriera completamente el pozo. El flashback termina. Al escuchar el pasado de Nevercracker y Constance, todos los que los escuchaban se entristecieron por la pareja. No te preocupes, Nevercracker, te ayudaremos a enviar a tu esposa al más allá. Henry le dio una palmadita en el hombro al lastimoso anciano que estaba frente a ella y lo consoló. Sí, viejo, no te preocupes, cuidaremos de tu rosa. Bye. Emmet intentó consolar al anciano que estaba frente a él y fracasó miserablemente. Jess, que estaba a su lado, le pellizcó la muñeca con fingida molestia. Ja. Lo que ayudó a mejorar el ánimo. ¿Qué día es hoy? Al ver a todos riendo alegremente, Nevercracker le preguntó a Edith mientras estaba de pie con la ayuda de Henry. Oh, es a Joen. Sin notar la fea expresión en el rostro de Nevercracker, Edith respondió. Santa mierda. Mientras Emmet logró cambiar la atmósfera incómoda de la habitación, Nevercracker giró la cabeza hacia Edith, planeando su próximo paso para resolver el problema de Constance. ¿Qué día es hoy? Preguntó con calma, mientras su mente rebosaba planes. Oh, es a Joen. Edith respondió, ajena a la expresión de Nevercracker que lentamente cambiaba a una fea. Santa madre mierda. Los ojos de Nevercracker se abrieron y gritó en pánico, agitándose una vez más. Tranquilo, viejo. ¿Por qué tienes prisa otra vez? Emmet intentó calmar a Nevercracker. Tengo que irme.
Si no, Constance perseguirá a cada niño que pise el césped para Joen. Nevercracker declaró, agarrando el bastón preparado para él. Mientras tanto, en casa de DJ. DJ y Chowder estaban observando la casa de Nevercracker con un telescopio a través de las ventanas. Cada vez que un niño se acercaba al césped, intervenían para detenerlo. Incluso intentaron poner un cartel de advertencia, pero la hierba lo absorbió bajo tierra. Brom. Toca la bocina, toca la bocina. Escucharon el sonido del motor de un automóvil seguido del automóvil familiar que pertenecía al escuadrón DMC. DJ, han vuelto. Vamos. Chowder exclamó, saliendo apresuradamente de la habitación. Estallido. DJ, que estaba durmiendo con las piernas sobre el escritorio, se cayó de su silla ante la repentina exclamación de Chowder. Después de escuchar el grito de Chowder, DJ lo siguió apresuradamente. Cuando Henry y los demás salieron del auto, fueron recibidos por la misma chica que habían salvado antes. ¿Qué haces aquí, niña? Jess preguntó, sorprendida de verla. Oh, acabo de llegar. Quería ver cómo van a resolver lo de la casa de los monstruos. La niña respondió con una sonrisa tímida, no queriendo perder tal oportunidad. Tras ellos, Nevercracker también salió del coche. Hacer clic. En ese momento, la puerta de la casa de DJ se abrió y Chowder salió con una sonrisa emocionada. Pero cuando vio la cara de Nevercracker, su expresión cambió a pánico. Fantasma. Fantasma. DJ, ven aquí. Nevercracker regresó convertido en fantasma para vengarse de nosotros. Chowder gritó en pánico, retrocedió y pidió ayuda a DJ. Al oír a Chowder, la ceja de Nevercracker se movió y su sonrisa se transformó en una aterradora. ¿Qué quieres decir? DJ, que llegó, se sorprendió al ver a Nevercracker vivo y bien. ¿Cómo es que sigues vivo? Desafortunadamente, Nevercracker escuchó la pregunta susurrada de DJ y su enojo comenzó a aumentar una vez más. Tranquilos, niños, está vivo. Jess los tranquilizó, poniendo los ojos en blanco ante las bromas. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Alicia miró a su alrededor, ansiosa por saber su plan. Todas las miradas se dirigieron hacia Henry, ya que ella era la más experimentada del equipo. ¿Qué? El viejo se ha recuperado, así que podrá mantener la casa poseída bajo control, ¿verdad, cariño? Kang respiró aliviado, pensando que su misión había terminado. No, necesitamos destruir la casa para liberar el espíritu de Constance. Henry negó con la cabeza, explicándole la situación a Constance. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Lo quemaremos, lo bombardearemos con una JCB o de alguna otra manera? Jasper preguntó, asintiendo pensativamente. Tengo una bomba conmigo. Podríamos usarla. Nevercracker reveló que sacó una bomba de lo que cubría su brazo roto. ¿Cómo logras mantenerlo ahí, viejo? Eran los pensamientos que recorrían las mentes de todos mientras lo miraban con expresiones inexpresivas. El cielo ya comenzaba a oscurecerse a medida que se acercaba la noche. Sintiendo la mirada de todos, Nevercracker tosió ligeramente avergonzado. Esperen aquí. Intentaré convencer a Constance de que abra la puerta, y luego encenderé la bomba y la arrojaré dentro de la casa para destruirla. Nevercracker explicó su plan de convertir la casa en polvo. Pero es muy peligroso para ti, Alice intervino con desaprobación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rosalie miró a Alice con los ojos entrecerrados, decidida a no fallar en su primera misión. Necesitamos a alguien que pueda relajar el ambiente, hablador, que diga tonterías sin miedo. Henry comenzó, después de un momento de profunda reflexión, a describir las cualidades necesarias para que la persona ocupara el lugar de Nevercracker. Alguien hablador, relaja el ambiente, balbucea tonterías, no hay nadie en el mundo que pueda hacer las tres cosas. Kang se burló, sonriendo y burlándose de Henry. Pero la mirada de todos se volvió lentamente hacia Kang, quien estaba haciendo bromas y riéndose, convirtiéndose sin saberlo en el centro de atención. Sintiendo la intensa mirada sobre él, Kang miró a los demás con una mirada interrogativa. ¿Por qué me miráis así? Fue el único pensamiento en su mente mientras la intensidad de la mirada aumentaba. Después de 30 minutos. Vamos, Kang, puedes hacerlo. Vamos, hombre, sé un hombre. Cariño, tú puedes. Le mostraré a Alex el video de cómo su padre luchó contra un monstruo. Si haces el trabajo correctamente, Jojo podría considerar contratarte. Oye, Henry, no te preocupes, para un trabajo tan sencillo como este, ¿cómo iba yo, Chowder, a no hacerlo? Por eso le permití. Incluso para Chowder fue un trabajo fácil. Para mí, es pan comido.
Kang estaba de pie frente al césped de la mansión de Nevercracker con una expresión sombría en su rostro. Con cada comentario, los ojos y la boca de Kang se crispaban. ¿Por qué animan como si estuvieran viendo un partido de béisbol? ¿Y tú, Henry, grabándome en serio enfrentándome a este monstruo? Y Jojo, cabrón, ¿dónde estás? Kang maldijo en silencio mientras su presión arterial aumentaba constantemente. Tranquilízate, Kang, tranquilo, puedes hacerlo. Suspiró. Kang dio un paso hacia el césped con determinación llenando sus ojos. Kang miró la vieja mansión frente a él mientras sudaba profusamente y sus manos y piernas temblaban de miedo. Trago. Maldita sea. Deja de temblar, idiota. Maldijo sus piernas, que se movían sin su consentimiento. El cielo se oscureció, indicando la llegada de la noche. Mientras su alma buscaba consuelo, respirando profundamente, escuchó a su esposa y a los Cullen tratando de animarlo. Sus ojos se crispaban ante cada uno de sus intentos. Cállate. Maldita sea, ¿quieren motivarme o desmotivarme? Trago. Con un trago, sus ojos se posaron en la casa y el nerviosismo se apoderó de él. Debería haberme quedado en casa, maldita sea mi boca y yo. Dio un paso hacia el camino de piedra, escondiendo el explosivo TNT de Nevercracker de antes dentro de su camisa. Suspiró. Al no ver ninguna reacción de la casa, Kang dejó escapar un suspiro de alivio y dio unos pasos hacia adelante. Debido a que estaba completamente concentrado en la casa para detectar cualquier cambio, accidentalmente pateó una piedra en el camino, que rodó y golpeó el fondo de los escalones de la vieja mansión. Golpe, golpe, golpe. Al ver la piedra rodar hacia la mansión, el corazón de Kang dio un vuelco y el tiempo pareció ralentizarse para él. Lo vio golpear las escaleras como si fuera un blanco. Mierda. Fueron los únicos pensamientos que cruzaron la mente de Kang. Descansa en paz, amigo mío. Siempre recordaremos tu heroico sacrificio. Emmet juntó sus manos y comenzó a orar por Kang. Pai. Jess, parada al lado de Emmet, le golpeó la nuca. Tú, chupasangre, créelo, si sobrevivo a esto, me convertiré en un Van Helsing y te perseguiré hasta el fin del mundo. Kang apretó los dientes, furioso por dentro y con los ojos inyectados en sangre. No por rabia sino por miedo, sus ojos se inyectaron en sangre, señal inicial del llanto. Gramo. Para colmo de males, la casa empezó a reaccionar. Las dos ventanas, que actuaban como ojos para los fantasmas de Constance, revolotearon y se abrieron lentamente, indicando que Constance había despertado de su sueño. Cuando la casa abrió los ojos, fue recibida por el intruso que parecía muy sospechoso, mirándola con los ojos muy abiertos. GRRRRR. Crujido, crujido, crujido. Al mirar al intruso frente a ella, la vieja mansión comenzó a crujir y los tablones de madera de los escalones se rompieron, asemejándose a colmillos. La tranquila y antigua casa de unos segundos antes no estaba por ningún lado. Aunque Kang ya sabía que la casa se había transformado en un monstruo desde la casa opuesta, no estaba ni cerca de lo que estaba sucediendo ahora. Al ver que la situación se estaba saliendo de control, los Cullen se estaban preparando para hacer un movimiento si era necesario, bajo la instancia de Henry. Si Kang escuchara esto, se rompería en millones de pedazos como si fuera un cristal frágil. Mierda, piensa, Kang, piensa, puedes hacerlo. Tu vida está en tus manos. Viendo la casa monstruo a punto de hacer un movimiento. Ejem. Hola, bella dama, no necesitas estar alerta. Estoy aquí para ayudarte y liberarte. Kang levantó las manos y habló con calma, aunque sus piernas y manos delataban su calma. Constance, que estaba a punto de tragarse al hombre de aspecto sospechoso que tenía delante y encarcelarlo en el sótano, se detuvo bruscamente. Ella estaba perdida en la situación porque era la primera vez que alguien intentaba comunicarse con ella después de su marido. Y el hombre de aspecto sospechoso que tenía delante hablaba con respeto, a diferencia de otros que siempre la trataban como un monstruo. Entonces se calmó un poco, viendo la casa monstruo escuchándolo. Suspiró. Con un suspiro, Kang se preparó para lo que fuera que le pasara si la casa monstruo frente a él se enojaba. Oye, le escuchó. Jasper murmuró, mirando la escena que se desarrollaba ante él, mientras otros observaban la situación con asombro. Sé que mi marido puede lograrlo, Henry exclamó con una amplia sonrisa en su rostro. Ya ves, una dama tan hermosa y con buenas obras como tú debería ir al cielo. Kang se detuvo y miró la casa para ver si había algún cambio en la expresión. Debido a tu obsesión con tu casa, tu espíritu angelical quedó atrapado en esta casa, lo que te impide ir al cielo. Con determinación, puso en marcha su lengua libre para convencer a la casa monstruo. Al escuchar a Kang llamarla espíritu angelical, las cejas fruncidas se relajaron y ella lo escuchó con interés. Trago.
Estoy aquí para ayudarte a ascender al cielo, y este fue el último deseo de tu marido. Tragando saliva, Khan completó su discurso, diciendo la última parte un poco más alto y señalando a Nevercracker, que estaba de pie con los Cullen y Henry cerca de la casa del DJ. Mirando en la dirección indicada, la casa vio a un anciano con una mano y una pierna fracturadas, de pie con la ayuda de un bastón. Gruñido, GRRR. Al ver a Nevercracker, los ojos de la casa se abrieron de sorpresa y, con un toque de alegría, gruñó en un idioma monstruoso. Al ver a su esposa mirando en su dirección, Nevercracker caminó hacia la casa con pequeñas lágrimas en los ojos. Cariño. Tienes razón. Necesitas ir al cielo, donde residen los buenos espíritus. Cuando llegue mi hora, iré allí. Esta vez serás tú quien construya allí una casa eterna, donde seremos felices juntos por la eternidad. Al darse cuenta de que va a separarse de su esposa, la voz de Nevercracker se vuelve emotiva y lo explica con una débil sonrisa. Al escuchar la voz emotiva de su marido, Constance se emociona. Los dos amantes comienzan a conversar emocionalmente, aunque no pueden entender lo que dice la casa, pero el anciano Nevercracker parece entenderlo debido a que ha vivido con ella durante mucho tiempo. Khan, que parecía haber terminado su trabajo a pesar de que dio un giro inesperado, obtuvo el resultado y caminó hacia el grupo. Chu. Khan, sabía que podías hacerlo. Henry saltó y abrazó a Khan, sonriendo ampliamente. Mirada fija. Sintiendo la mirada de Khan sobre ella, Henry le preguntó con una sonrisa inocente en su rostro. ¿Qué? Sintiendo la mirada de Khan sobre ella, Henry le preguntó con una sonrisa inocente en su rostro. Mi madre una vez me advirtió que eras un demonio. No le creí, pero hoy lo vi con mis propios ojos. Al ver la expresión de Henry, Khan soltó una palabra sin darse cuenta. ¿Qué? Khan, no puedo creer lo que oí, fui el único que te creyó, fui yo quien apoyó la idea. Khan, ¿cómo puedes ser tan cruel? Al oír a Khan murmurar, Henry estalló en ira como un volcán activo y comenzó a regañarlo. ¿Debería ser yo quien se enfade, no? Khan miró a su esposa confundido. Después de charlar con Constance y convencerla, Nevercracker caminó hacia el grupo y explicó con el corazón apesadumbrado. Parece que Nevercracker se contentó con su discurso de despedida a su amada esposa y les informó que ella estaba lista para partir. Suspiró. Parece que Khan tuvo este tiempo, ¿eh? Jajaja. Jojo, que estaba leyendo el informe y el mensaje de voz de Alice que le explicaba todo, se rió a carcajadas, lo que sobresaltó a Hope, que iba a llamar a la puerta. Nueva Orleans. Compuesto de Mikaelson. Unas horas antes. Hope había sido suspendida durante la noche por donar su sangre a uno de los cachorros de lobo que estudiaban junto a ella. Su nombre es Henry Benoit, y siempre sintió un complejo de inferioridad hacia sus compañeros de manada. Alaric Salzman la envió a la casa de los Mikaelson durante la noche porque no quería involucrarse demasiado en el problema de los Mikaelson. Cuando contactaron a Ailey y le informaron sobre el asunto, ella quedó totalmente sorprendida por lo tonta que era su hija. Después de finalizar la llamada, inmediatamente llamó a Freya a toda prisa. Anillo. Hola. ¿Qué pasó, Ailey? Freya respondió desde el otro lado, dando a entender que estaba ocupada con algo. Freya, es importante. Hope le ha donado su sangre a su compañero de clase llamado Henry Benoit. Al escuchar la voz cansada de Freya desde el otro lado, Ailey se quedó un poco aturdida y comenzó a explicar la situación urgente de una sola vez. Freya estaba buscando en la biblioteca familiar que habían recopilado a lo largo del tiempo y en otros lugares cualquier información sobre los demonios a los que se enfrentaron antes. Después del incidente anterior, su visión del mundo quedó completamente destrozada. Ella y su familia siempre habían creído que estaban en la cima de la cadena alimentaria en este mundo hasta ahora. Pero todo cambió después de que ella acompañó a Jojo en su misión anterior. Ese fue el día en que fue sometida a un nuevo lado del mundo sobrenatural. Hasta ahora, ella y su familia eran solo la punta de un iceberg. Lo que la ponía ansiosa era que después de haber vivido todos estos años, ni siquiera sabía nada sobre este lado. Entonces, después del incidente, se sumergió en la investigación para obtener tanta información como pudiera. Y hay otra razón para esto. Ella quería distraerse de sus pensamientos innecesarios. Antes de que pudiera encontrar la respuesta allí, otro problema llegó y llamó a la puerta de Mikaelsons. Suspiró. ¿Lo sabe Klaus? Con un profundo suspiro, Freya preguntó con un tono serio. Suspiró. Sí, parece que Alaric le informó y luego me llamó a mí. Nos echaron todo el problema encima y enviaron a Hope de vuelta del dormitorio.
Con un suspiro de derrota, Ailey puso los ojos en blanco con fastidio, no contenta por cómo el internado Salvatore trató esto. Estaré allí en unos minutos. Ding, ding. Freya cerró el libro que estaba leyendo y se dirigió a su habitación para cambiarse de vestido. Anillo, anillo. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, una vez más el teléfono comenzó a sonar. Ella fue allí y atendió el llamado. Freya, soy yo, Keelin. Se escuchó una voz desde el otro extremo. ¿Cómo has estado, Keelin? Al escuchar la voz de su amado, Freya se alegró y le preguntó preocupada. Sí, estoy bien. ¿Cómo has estado? ¿Aún quieres quedarte en Nueva Orleans? Freya, podemos irnos de aquí felices y en paz y ayudar a quienes necesitan atención médica. Keelin con voz profunda le pidió a Freya que reconsiderara su decisión. En los últimos 7 años, muchas cosas han cambiado. A pesar de que ambos están en una relación, se han distanciado debido a los diferentes caminos que eligieron. Keelin quería que Freya la acompañara y se mudara de Nueva Orleans, dejando atrás a la familia Mikaelson. Pero Freya no aceptó su decisión en ese momento. Así que ambos se separaron y se distanciaron, hasta el punto de contactarse rápidamente a lo largo del tiempo. Han pasado 10 meses desde la última vez que charlaron. Ahora, una vez más Keelin le pidió a Freya que reconsiderara su decisión. Al escuchar a Keelin sugerir una vez más que se alejara de su familia cuando más la necesitaban, Freya se quedó en silencio durante unos segundos para organizar sus pensamientos. Keelin, sé que me amas, pero no puedo abandonar a mi familia por ti. Freya respondió al otro lado con los ojos entrecerrados. Suspiro, parece que es hora de seguir adelante, Freya. Keelin respondió con el corazón apesadumbrado y cortó la llamada sin esperar la respuesta. Presente. Ope, que llegó al complejo de Mikaelson, salió del automóvil del que venía. Ailey, que se dio cuenta de que Ope había llegado, esperó a que ella entrara a la casa para darle una buena reprimenda. Ella caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Ope, que salió del coche, dio un paso hacia el complejo de Mikaelson y se detuvo. ¿Estará Jojo en su casa? ¿Debería visitarlo? Jeje, se sorprenderá, ¿verdad? Con una sonrisa burlona, Ope comenzó a caminar hacia la casa opuesta del complejo de Mikaelson sin preocuparse por lo que acababa de hacer, donde se alojaba Jojo actualmente. Esta chica, de verdad. Ailey, quien estaba esperando que Ope entrara a la casa, se quedó sin palabras al ver a su hija despreocupada, caminando hacia la casa de su prima luego de causar un alboroto allí. Ella apretó los dientes mientras se tragaba su ira. Ope, que caminaba hacia la casa de Jojo, se acercó a la puerta para tocarla. Pero me sobresalté por las risas de la casa. Es Jojo. ¿Por qué se ríe tan fuerte? ¿Ya se enteró de mi suspensión? Ope entra un poco en pánico, pensando que Jojo ya podría saber que fue suspendida de la escuela. Trago. Tragando saliva, tocó el timbre y llamó a la puerta. «Oms». Jojo, que se reía después de leer el informe y el mensaje de voz de Alice, escuchó que alguien tocaba el timbre. Entonces, caminó hacia la puerta y la abrió para ver quién podría estar visitándolo a esa hora. No había nadie delante de la puerta. Miró hacia afuera con una mirada confusa en su rostro. «Bú». De repente, Ope saltó desde un lado con un bu, levantando ambas manos como una garra. «¡Guau! Ope. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en Mystic Falls?» Al ver a Ope parada frente a él, Jojo se sobresaltó y le preguntó confundido. «Ah, eso es». Al escuchar la pregunta de Jojo, Ope sonrió torpemente. Al ver la reacción de Ope, los ojos de Jojo se abrieron de par en par al darse cuenta. «No me digas que la trama está empezando». Había estado esperando que comenzara el complot durante los últimos 2 meses porque no sabía el día exacto en que comenzaría. Tos, tos. De repente, una tos los interrumpió cuando intentaban ver quién era. «Ope querida, parece que no quieres visitar a tu madre después de la sorpresa que me has dado». Ailey caminó hacia ellos con una amable sonrisa en su rostro, pero por alguna razón, Ope y Jojo sintieron un aura oscura a su alrededor. «Madre, yo». Al ver a su madre sonriéndole siniestramente, Ope evitó su mirada mientras tartamudeaba. «¿Entendiste lo que hiciste, Ope? ¿Entiendes el impacto de tu acción?» La voz de Ailey aumentó de profundidad en cada palabra que pronunciaba. Yo solo quería ayudarlo». Mirando la imponente figura que tenía delante, Ope respondió dócilmente. «¿Qué? No lo oí». A medida que la voz de Ope disminuye a cada momento, la ira en la voz de Ailey aumenta bruscamente. «Tranquila, Ailey. Escuchémosla primero». Al ver su ansiedad por Ailey, Jojo intentó una vez más calmarla. Bueno, ¿qué tenemos aquí?» Fueron interrumpidos por una voz irritada que hizo sonreír a Ailey al escucharla, mientras Ailey ponía los ojos en blanco.
Mientras Ailey regañaba a Ope por la broma que había hecho en la escuela, Jojo intentaba calmarla. Al ver que su madre estaba muy enojada con ella, Ope se puso nerviosa y su voz comenzó a bajar. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Al mirar a Ope, que no entendía las consecuencias de sus acciones, la ira de Ailey solo aumentó. Suspiró. Tranquila, Ailey, escuchémosla primero. Jojo, viendo que la situación se estaba saliendo de control, colocó sus manos sobre los hombros de Ailey y trató de calmarla. Adelante. Jojo invitó a Ailey a su casa para conversar mientras le hacía señas a Ope con la mirada para que entrara. Suspiró. Con un suspiro, Ailey asintió con la cabeza y los tres estaban a punto de entrar a la casa. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Los interrumpió una voz irritada. Al oírla, Ope sonrió ampliamente, mientras que Ailey puso los ojos en blanco. ¿Podrías explicarme qué está pasando aquí, mi amor? Un hombre con un cuerpo viscoso pero bien formado, cabello rubio sucio y rizado, y ojos azul verdoso oscuro que contrastan con su piel blanca perla, lo que indica sus rasgos de vampiro. Padre. La esperanza corrió a una velocidad inhumana y abrazó a su padre. Trago. Después de unos minutos de silencio incómodo, Klaus rompió el silencio. Hola, necesitamos hablar sobre lo que has hecho en tu escuela. Antes de eso, ¿podrías presentarme quién es este caballero que abraza a Miuski? Al ver a su hija abrazándolo, Klaus se sintió un poco culpable porque no podía estar cerca de ella todo este tiempo. ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué me miras así? Al sentir la mirada de Klaus sobre él, Jojo se estremeció. Oh, padre, déjame presentarlos. Padre, él es Jojo, director de DMC, especialista en resolver casos sobrenaturales. Lo contratamos para resolver Oyou. Jojo, te presento a mi padre, Klaus Mikaelson. Cuando Ope escuchó la pregunta de Klaus con gran entusiasmo, lo presentó. Hola. Jojo lo reconoció con una sonrisa incómoda. Al ver a su linda hija sonriendo como una doncella enamorada del chico que tenía delante, la ira de Klaus comenzó a aumentar de manera constante mientras sus ojos temblaban. Maldita sea, debería haberla vigilado con frecuencia. ¿Debería salvar a mi hija como salvé a mi querida hermana Rebeca? Habían varias ideas sobre cómo matar al niño que estaba frente a él que pasaron por su cabeza. ¿Estás bromeando, Ope? ¿Te está engañando para acercarse a ti? Al escuchar la explicación de su hija, Klaus de repente estuvo a punto de hacer un movimiento hacia Jojo, quien le sonreía con suficiencia. Basta, Klaus. ¿Por qué estás aquí? Al ver que el musculoso frente a ella iba a hacer algo estúpido otra vez, Ailey le preguntó con los ojos entrecerrados. ¿Por qué te crees? Ailey, dejé a Ope a tu cuidado, pero mira lo que ha pasado. Está intentando hacerle una broma a Ope. Al escuchar la voz de Ailey, Klaus se enojó porque su hija estaba al borde de la corrupción. Él puede ayudarnos. Al escucharlo, las cejas de Ailey se movieron con fastidio y apoyó a Jojo. No me digas que le crees. Tú. ¿Eres tú, Klaus, que escuchó a Ailey jadear en estado de shock? Esperaba que ella se pusiera de su lado. Créele, Klaus. Si alguien puede hacer algo con Oyou, es él. Cuando Klaus iba a gritarle a Ailey por poner a su hija en peligro, una voz lo interrumpió. Freya, no me digas que te pongas del lado de este chico. ¿Olvidaste lo que pasaría si Oyou se escapa? Cuando fue interrumpido por Freya, que acababa de llegar, pensó que ella lo apoyaría, pero para su consternación, ella también se puso del lado de Jojo, dentro del complejo de Mikaelson. Ope, Freya, Ailey y Klaus estaban en una acalorada discusión, y cada uno tomó su turno para regañar a Ope por lo que había hecho. Al ver que incluso su tía la regañaba, Ope se sintió abatida mientras Jojo la consolaba. Suspiró. Con un suspiro, Ope fue a su habitación mientras Jojo intentaba seguirla. Muchacho, ¿a dónde crees que vas? La voz sombría de Klaus sonó antes de que Jojo pudiera seguir a Ope a su habitación. Tío, solo quiero consolar a Ope. Al escuchar la pregunta de Klaus, Jojo tragó saliva e intentó explicarlo, pero no lo logró y tomó asiento una vez más. Leyendo la expresión del libro abierto de Klaus, quien estaba enviando dagas con los ojos entrecerrados. Maldita sea, psicópata posesivo. Estos eran los únicos pensamientos en las mentes de Freya, Ailey y Jojo. ¿Qué debemos hacer con ese muchacho, Henry? Ailey rompió el silencio e hizo la pregunta importante con una expresión seria. Vamos a matarlo. Atrévete a aprovecharte de Ope. Klaus dijo con su icónica sonrisa y se levantó del sofá. No. Llamé a Marcel y le pedí que viera la situación del chico. Freya detuvo a Klaus y le explicó que ya había contactado a Marcel sobre este asunto.
Aunque Jojo no interfirió en la conversación, simplemente se sentó en su lugar. Durante todo este tiempo, los ojos de Klaus no lo dejaron a pesar de que estaba discutiendo con Ailey y Freya. Aunque Jojo podía darle una paliza al hombre que tenía delante, por alguna razón, Jojo sentía la necesidad de mantener la calma. Toma, toma. Mientras se desarrollaba la discusión, un pequeño ruido de una ventana abriéndose y alguien entrando a la casa fue escuchado por todos los que estaban abajo. La habitación de la esperanza. Ope, que estaba acostada en la cama abrazando una almohada, pensando en el asunto por el cual su madre y su padre la regañaron, incluso su tía la regañó un poco. Toma. Ella oyó que se abría la ventana de su habitación. Levantó la cabeza y miró hacia la ventana con los ojos entrecerrados. ¿Quién está ahí? Preguntó mientras alguien aterrizaba detrás de la cortina. Soy yo, Ope. Una voz inocente se escuchó detrás de la cortina cuando la figura salió. Román, ¿qué haces aquí? Al ver que su compañera de clase era la que había entrado en su habitación, Ope preguntó, retirando su vigilancia. Ope, ¿cómo estás? Me enteré de que te suspendieron de... Suspiró. Estoy bien. Estoy preocupada por Henry. Al ver que Román estaba preocupado por ella, Ope sonrió y con un suspiro le explicó su preocupación. No te preocupes, estoy aquí. Auge. Justo cuando estaba a punto de tocar los hombros de Ope para consolarla, la puerta de la habitación de Ope estalló. Maldito bastardo. Ni lo sueñes. Maldito bastardo. Ni lo sueñes. Un monstruo en llamas, cuyo esqueleto es visible a simple vista, y un padre híbrido enojado irrumpen en la habitación. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Cuando Ope bajó la guardia ante Román, quien irrumpió en su habitación, él respondió que estaba preocupado por ella, por lo que vino aquí para ver cómo estaba. Suspiró. Al ver a Román preocupado por ella, sonrió y, con un suspiro, comenzó a explicarle su preocupación. Sintiendo que era la oportunidad adecuada, Román caminó hacia Ope con una pequeña sonrisa. Sus manos se acercaron, esperando aprovechar esta oportunidad para acercarse a ella. No te preocupes, estoy aquí. Auge. Pero antes de que pudiera terminar su frase o ponerle el dedo encima, la puerta de la habitación salió volando con un fuerte ruido. Ruido sordo. Maldito bastardo. Ni lo sueñes. Maldito bastardo. Ni lo sueñes. Un monstruo en llamas, cuyo esqueleto es visible a simple vista, y un padre híbrido enojado irrumpieron en la habitación. Al ver a Klaus con el monstruo en llamas, los ojos de Román se abrieron en estado de shock. Su rostro amable se quebró y el pánico comenzó a resurgir en su rostro. Esto está mal, ¿por qué está Klaus aquí? ¿No debería estar lejos de su hija? Si está aquí, significa que el plan de madre fracasará. Debería explicárselo a madre. La mente de Román estaba en un estado de caos porque todo el plan de su madre comenzó sobre la base de la ausencia de Klaus de su hija. Cuando Ope se dio cuenta, Jojo y Klaus irrumpieron en su habitación con una mirada confundida. Padre, Jojo, ¿qué pasó? ¿Por qué rompieron la puerta? Ella les preguntó mientras tanto Klaus como Jojo no quitaban la vista de Román, quien estaba sentado un poco cerca de ella. Al ver que la situación empeoraba, Román intentó escapar. ¿Quién eres, chico? Explícate. Si no, te arranco la cabeza. Klaus se movió hacia Román a gran velocidad y lo capturó, quien intentó escapar por la ventana por la que entró usando su velocidad inhumana. Ruido sordo. Klaus golpeó a Román contra la pared y lo levantó por el cuello con intenciones asesinas irradiando de él. Esperanza. Ayuda. Sintiendo que el agarre en su garganta se hacía más fuerte, los ojos de Román se fijaron en Ope y pidió ayuda con dificultad. Padre, él es mi compañero de clase. No tiene malas intenciones. Ver a Román siendo golpeado contra la pared por Klaus y Ope tratando de intervenir. Basta, Esperanza. Te mintió sobre el motivo de su visita. Cuando Ope estaba a punto de intervenir, Jojo la detuvo y le advirtió que Román le había mentido. Unos minutos antes. Cuando Jojo y los demás oyeron que alguien abría la ventana del primer piso, dejaron de discutir. Escucharon la conversación entre Román y Ope con su superaudición. Jojo sintió malicia en la voz del chico que escuchó. Entonces se transformó en su forma de Ghost Rider, lo que sorprendió a Klaus, quien vio a un Ghost Rider por primera vez. ¿Qué? Sus ojos se posaron en Freya y Ailey para ver que estaban tranquilas ante esto. Así confirmó que ambos ya sabían sobre este asunto. Quienquiera que sea, tiene intenciones malicias hacia la esperanza. Jojo, como Ghost Rider, se giró para mirar hacia Ailey y le informó. Al escuchar a Jojo, uno corrió hacia la habitación de Ope.
Allí Klaus y Jojo oyeron a Román atravesar la puerta a toda velocidad. Presente. Al escuchar a Jojo exponer que Román estaba actuando, Ope se sorprendió. Auge. Dime por qué te acercas a mi hija. Klaus golpeó las entrañas de Román mientras lo sostenía por el cuello, sus ojos comenzaron a volverse negros y sus colmillos eran visibles. Todo lo que quería hacer era arrancarle el corazón muerto al bastardo que tenía delante. Yo solo quería ver cómo estaba Ope, ver si estaba bien. Sintiendo la intención asesina de Klaus dirigida hacia él, Román se estremeció y se apresuró a acostarse. Al ver la condición de Román en manos de su padre, Ope no sabía qué hacer. Ella habría dado un paso adelante para detener a su padre porque sabía que su padre era bastante sobreprotector cuando se trataba de su familia. Pero esta vez, Jojo la detuvo antes de que pudiera hablar y le informó que Román tenía otras intenciones para llegar allí. Klaus, llevémoslo al sótano. Freya caminó junto a Klaus, juntó las manos y sonrió con desprecio al mirar al romano que luchaba. Mierda, 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 ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Sintiendo la opresión de los dos Mikaelson frente a él, Román quería gritar y huir de ese lugar y no regresar nunca. Sí, llevémoslo al sótano. Se atrevió a entrar en nuestra casa con malas intenciones contra Ope. La muerte es demasiado fácil para él. Mirando a Román con disgusto, Ailey aceptó la propuesta de Freya. Madre, dijiste que Klaus no estaría aquí, maldita sea. Al ver que su situación se estaba saliendo de control, Román solo pudo maldecir en su mente. Estallido. Al ver a Román entrar en pánico, el puño de Klaus aterrizó en su barbilla con fiereza. Ah. Suspiró. Klaus, controla tu alcance. Necesitamos descubrir cuál es su propósito. Mirando a Klaus, quien golpeó al niño ferozmente sin contenerse, Freya intentó recordarle a Klaus. No tengo ningún rencor hacia ustedes. Al ver su oportunidad de escapar de la muerte, Román intentó aprovecharla desesperadamente. Porque él y su familia han experimentado lo cruel que puede ser Klaus cuando se trata de su enemigo. Dámelo aquí, déjame pedirle amablemente. Al ver que el cabrón seguía negando su inocencia, Jojo intervino mientras miraba intensamente a Román con sus ojos hundidos. Dejémoslo en manos de Jojo. Freya asintió con la cabeza en señal de aprobación sin pensarlo dos veces. No me entregues a este monstruo. Al ver que los Mikaelson planeaban entregarlo al extraño monstruo con fuego furioso cubriendo su esqueleto, Román comenzó a intentar liberarse del agarre de Klaus con toda su fuerza. Al ver a su hermana apoyándola detrás de él, Klaus colocó a Román en las manos de Jojo. Ah. Déjame, estoy diciendo la verdad. Al verse metido en los brazos de Jojo en su forma de Ghost Rider, Román intentó romper las manos del esqueleto con su fuerza mejorada. Ruido sordo. Ah. Jojo agarró una de las manos de Román y lo estrelló contra el suelo con gran fuerza, lo que provocó que el piso crujiera con el impacto. Después de eso, tomó la silla cerca de la mesa y la colocó encima de Román, impidiéndole levantarse y sentarse encima de ella. Jeje, ya, chico. Ya estás harta roba de tus tonterías. De ahora en adelante, solo puedes decir la verdad. Entiende. Tomando asiento, el pie de Jojo presionó una de las manos de Román, lo que le hizo gritar, y los 4 dedos de su mano izquierda quedaron quemados. ¿Por qué? ¿Por qué? No debería ser así. Después de gritar, a veces la cara de Román se quebraba y gritaba de mala gana, mirando a Klaus, Ope y los demás con odio. Trago. Al ver que Román finalmente había comenzado a mostrar su verdadero rostro, Ope no pudo evitar sorprenderse al ver el odio en sus ojos. ¿Qué no debería ser así? Jojo preguntó en un tono frío y sin ninguna emoción. Él sabía el motivo por el cual Román había llegado allí, pero ahora necesitaba hacer que Román confesara. Cuando Jojo, en su forma de Ghost Rider, notó que Román no iba a decir sus mentiras, presionó su bota en el dedo de la mano izquierda de Román. Jeje, ahora, muchacho, ya tendrías basturas. De ahora en adelante, solo puedes decir la verdad. Entiende. Con calma, la bota de Jojo presionó con un poco de fuerza mientras la temperatura aumentaba en su pie. El dedo de Romano no pudo soportarlo y de inmediato comenzó a quemarse hasta quedar crujiente. Ah. Cuando Román sintió que sus dedos de una de sus manos se convertían en patatas fritas, gritó de dolor mientras las lágrimas corrían continuamente por sus ojos. Sacudió su cuerpo vigorosamente, tratando de desalojar a Jojo, quien lo estaba bloqueando usando una silla mientras estaba sentado encima de ella. A pesar de tener mayor fuerza, no podía liberarse. Por alguna razón, se sintió débil bajo la mirada hueca de Jojo, quien parecía estar disfrutando de su sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué?
No debería ser así. Sintiendo que la sensación de ardor no desaparecía de sus manos, Román gritó de mala gana mientras miraba a Klaus y Ope con odio. Cuando Ope observó la mirada llena de odio dirigida por Román hacia ella, se sorprendió y se sintió herida. Incluso en la escuela, muchos de sus compañeros y compañeras de clase siempre la miraban con odio o miedo. Siempre hablaban de ella y su familia a sus espaldas. Entonces, muy pocas personas, y un número considerable, estaban dispuestas a conversar con ella normalmente. Ella creía que Román era uno de ellos y que podría ser un buen amigo para ella. Pero ella estaba equivocada. En ese momento, ella estaba viendo a Román, cuyo rostro estaba destrozado por Jojo, mirándola con odio. ¿Qué no debería ser así? Jojo giró la cara de Román hacia él con su pie y le preguntó, mientras la mirada de Román se volvía hacia él. Yo. Cuando Román miró a Jojo a los ojos, se estremeció y comenzó a tartamudear de miedo. Nunca se había sentido así frente a alguien. Ni siquiera Klaus antes que él le dio esa sensación. Klaus podía matarlo y torturarlo fácilmente. Sentía miedo al enfrentarse a él, pero al enfrentarse a Jojo, se sentía desesperanzado, asustado y oprimido como ningún otro, y sentía que su mente era un libro abierto ante Jojo. Todo debería haber ido según lo planeado hasta que este monstruo apareció y arruinó el plan perfecto de Madre Román. Le dirigió a Jojo una mirada que parecía decir que todo era culpa suya. No sé quién eres. ¿Qué eres? El problema es entre nosotros y esos asquerosos mestizos. ¿Por qué los ayudas? Al ver que no tiene otra opción, Román quiere arriesgarse e intentar presionar a Jojo para que lo libere. ¿Sangre mixta? Cuando Jojo escuchó a Román, actuó confundido y miró a Klaus esperando una respuesta. Suspiró. Jojo, déjame explicarte. Al escuchar la razón de Román, Freya con un suspiro comenzó a explicarle a Jojo. Verás, Klaus, antes que tú, fue el primer híbrido entre hombre lobo y vampiro. Cuando nace una cría con rasgos de dos especies diferentes, se le llama híbrido o mestizaje, como él mismo lo define. Freya señaló a Klaus y le explicó a Jojo, mientras Román debajo de Jojo le dio una mirada llena de odio dirigida a Klaus. Jojo actuó sorprendido y se giró hacia Román, inclinando la cabeza. Así que eres un poco racista, no un purista, ¿verdad? Mirando a Román, Jojo preguntó con calma mientras se rascaba el cráneo. Bueno, de todas formas ambos son tóxicos. Eran los pensamientos en la cabeza de Jojo. De todos modos, nunca tuvo planes de dejar que este chico y su madre se fueran. En su mundo anterior, mientras veía este programa, quería golpear la cara de este tipo cada vez que lo veía sonreír mientras se aprovechaba de la amistad de Ope. Tú no lo entiendes. Su existencia misma es contraria a la naturaleza. Solo traerán destrucción a este mundo. Al escuchar el comentario de Jojo sobre él, Román rugió con una mirada loca. Lo cual era como una de las miradas que esos locos miembros del culto le dirigían mientras predicaban sobre cómo iban a limpiar el mundo. Ja. Pregunta típica, ¿eh? Ustedes nunca se den cuenta de sus errores. Al escuchar la razón de Román para la existencia de los Mikaelson, Jojo se rió a carcajadas y se burló de él. Freya, busca en su memoria. Veamos con claridad. Parece que perdió la cabeza. Ailey le dio un codazo a Freya para que leyera la memoria de Román, quien parecía haber perdido la cabeza. Suspiró. Bueno. Freya caminó hacia Román y le lanzó un hechizo para leer su memoria. Cuando el hechizo hizo efecto, Román comenzó a gritar, los nervios de su rostro se hincharon, señalando la tensión que el hechizo ejercía sobre su mente. ¿Le importaría a Freya? No, ella, sin piedad, usó el hechizo al máximo. Solo los gritos de Román se escucharon durante unos minutos por toda la habitación. Uf. Después de que el hechizo concluyó, Freya dejó escapar un suspiro de alivio, luego se giró para mirar a los demás y asintió con la cabeza, indicando que había tenido éxito en su intento. Te lo explicaré. Parece que obtuvo la información de Ope del internado Salvatore. Freya miró a Ailey y Klaus y dijo con un tono serio, entrecerró los ojos, indicando la gravedad de la situación. Primero llevémoslo al sótano y encerrémoslo allí con un hechizo de límite de sal. Ailey sugirió que Román aún podría tener alguna utilidad para ellos. Vamos a matarlo. Klaus, al escuchar la sugerencia de Ailey de encarcelar a Román en el sótano en lugar de matarlo, sugirió la suya propia. Ejem. Al ver a Ailey y Klaus discutiendo sobre qué hacer con Román, Freya tosió deliberadamente para llamar su atención. Creo que se le puede dar un castigo mejor que a nosotros. Freya señaló a Jojo mientras miraba con expresión inexpresiva a Ailey y Klaus, quienes estaban discutiendo. ¿Qué hacer con él, Esperanza? Sintiendo la atención sobre él,
Jojo miró a Ope, esperando su respuesta. Suspiró. Hoy se me acercó con malas intenciones. De no ser por Jojo y papá, habría tenido éxito. No perdonaré a nadie que haya querido hacerle daño a mi familia, Jojo. Así que apoyo cualquier decisión que tomes. Al ver que Jojo se preocupaba por sus sentimientos, Ope se sintió conmovida y le dio a Román una mirada fría. Ella caminó hacia Jojo y lo abrazó, enterrando su rostro en su espalda mientras decía la última parte. Lo sé, maldita sea. Sé que no es el bueno. Klaus, que vio a su princesita abrazando a un niño frente a él, gritó ofendido. Risa. Ten cuidado, podrías lastimarte. Al ver las payasadas de Ope y la fea expresión de Klaus, mirar esta escena me hizo sentir divertido. Dios. Por favor, mátame. No puedo soportarlo más. Román se sintió como una tercera rueda mientras Jojo y Ope, siendo cariñosos, le hacían poses como si estuvieran tomando fotografías de boda. Freya, lo mataré. Jojo se levantó de la silla y la levantó, liberando a Román. Al ver su oportunidad, Román intentó tomar represalias y huyó, pero fue capturado por Jojo, quien lo atrapó fácilmente por el cuello. ¿Qué? Jojo levantó a Román por el cuello mientras intentaba golpear a Jojo, lo cual fue en vano. ¿Quieres ver tus pecados? Entonces míramos a los ojos. Jojo acercó a Román a su rostro, obligándolo a mirarlo a los ojos. Por favor, perdóname. Dilla, Kenny, no, por favor, trago. Al ver la expresión de horror que Román emitía mientras miraba a Jojo y gritaba con diferentes nombres, Ailey tragó saliva en estado de shock, mientras Freya los miraba con una sonrisa, observando el rostro sorprendido de Ailey. Mientras Klaus miraba a Jojo con interés, al principio no esperaba mucho, pero ahora sentía interés por lo que le estaba haciendo a Román. Por alguna razón, se sintió satisfecho. Román, que estaba forcejeando, de repente se quedó en silencio, sin ningún movimiento. Ruido sordo. Jojo derribó a Román, lo que hizo que todos lo miraran fijamente a los ojos. ¿Qué le pasó? Jojo, ¿por qué tiene los ojos así? Ope le preguntó mientras miraba con curiosidad a Román, cuyos ojos se habían vuelto negros carbonizados con grietas de calor en ellos. Risa. Bueno, es una de mis habilidades castigar a alguien mirando su alma a través de sus ojos y destruyéndola de la manera más dolorosa. Jojo se rió entre dientes mientras le explicaba su habilidad a Ope, mientras los demás también escuchaban con interés. Mañana visitemos esa escuela de la que hablas. Y Freya, ahora puedes explicarnos lo que viste en su memoria. Después de explicarle a Ope sobre su habilidad, Jojo se volvió hacia Freya y le pidió que le explicara lo que vio en la memoria de Román. Cuando Ope miró con curiosidad al romano inmóvil que yacía en el suelo, se sorprendió al ver sus ojos. Se habían vuelto negros y carbonizados, con pequeñas grietas que emitían calor. Klaus y Ailey también se sorprendieron y miraron a Jojo esperando su respuesta, mientras Freya sacudía la cabeza divertida porque lo había visto usar la misma habilidad en la antigua iglesia. ¿Qué le pasó, Jojo? ¿Por qué tiene los ojos así? Ope se giró hacia Jojo y preguntó con curiosidad mientras señalaba con sus dedos los ojos de Román. Risa. Bueno, es una de mis habilidades castigar a alguien mirando su alma a través de sus ojos y destruyéndola de la manera más dolorosa. Con una risita, Jojo comenzó a explicarle su habilidad a Ope, mientras los demás también escuchaban con interés. Mañana visitemos esa escuela de la que hablas. Y Freya, ahora puedes explicarnos lo que viste en su memoria. Después de explicarle su habilidad a Ope, Jojo se volvió hacia Freya y le pidió que le explicara lo que vio en la memoria de Román. Soplo. Con una patada de Jojo, el cuerpo sin vida de Román salió volando y su cuerpo se convirtió en chips de fuego, desapareciendo en el aire como si nunca hubiera estado presente allí. Suspiró. Mientras leía la memoria de Román, su madre, Greta, parecía querer destruir a nuestra familia. Envió a Román al internado Salvatore para acercarse a Ope. Cree que todos los híbridos deben ser exterminados y tiene muchos seguidores en su comunidad. Después de que Jojo limpiara el cadáver de Román enterrándolo en patatas fritas, Freya, con un tono serio y ojos entrecerrados que enfatizaban la gravedad de la situación, comenzó a explicar. Cuando mencionó el nombre de Greta, el rostro de Klaus se enfrió y sus ojos brillaron de culpa. Jojo y Ope, que escuchaban a Freya, lo notaron. Suspiró. Al ver a Klaus, lleno de culpa, Freya solo pudo suspirar. Aunque Klaus se encontraba en plena redención después de todo lo que hizo durante años, cuando su lado licántropo fue atado a la fuerza por su madre, seguía eliminando a cualquiera que considerara indigno o una amenaza para su familia, incluso si eso significaba destruir un asentamiento humano.
No solo planean matarnos, sino que quiere usar a Elijah en nuestra contra. Parece que le borró la memoria y lo dejó al cuidado de su hija Antoinette. Parece que nuestro hermano mayor tiene una amante. Mientras decía la última parte, Freya miró a Ailey y luego se giró hacia Klaus para evaluar sus reacciones. Ambos se quedaron sin palabras al escuchar que Elías era el que iría contra ellos esta vez. Iré y lo traeré de vuelta. Klaus se levantó y comenzó a caminar fuera de la habitación, pero Jojo lo detuvo. ¿Qué? Al ver que Jojo le había impedido ir a buscar a Elijah, Klaus quedó desconcertado. Tranquilo, Klaus. Primero pensemos en un plan adecuado. No olvides que a Elijah le han borrado la memoria de nosotros, y ahora está enamorado de Antoinette. ¿Crees que confiará en ti, ahora que eres un enemigo para él? Al darse cuenta de que Klaus no estaba contento de que le impidieran ir a buscar a Elijah, Freya caminó apresuradamente frente a Klaus y comenzó a explicarle. Lo último que quería era que Klaus actuara por impulso y enojo, lo que incluso podría cambiar por completo su relación con Elijah. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sentarnos y dejar que Greta haga lo que quiera y juegue con los sentimientos de mi hermano? Mirando a Freya, que se oponía a su idea junto con Jojo, Klaus rugió de ira. Anillo, anillo. De repente, el móvil de Freya empezó a sonar. Lo cogió y vio que era Marcel quien la llamaba. Tras oírlo, Freya cortó la llamada y se giró hacia Ope. Parece que Marcel logró localizar a Henry Benoit. Lo encerró en el jardín de su casa. La manada de lobos de la media luna no estuvo contenta con esto y decidió exiliarlo si lograba transformarse en un híbrido. Freya le informó a Ope sobre la situación del lado de Marcel y lo que estaba sucediendo allí. Es mi culpa. Debí haber tenido más cuidado y haberlo rechazado cuando me pidió mi sangre. Ope, al escuchar la situación de Henry, bajó la cabeza con culpa y comenzó a culparse por su condición actual. No hay que sentirse culpable. Él quería tener poder. Al escuchar a Roman, deseó con todo corazón convertirse en un híbrido. Esta es su decisión, debe asumir la responsabilidad. Al ver a Ope triste y llena de culpa, Jojo la empujó, la consoló y le dijo que ella no tenía la culpa de eso. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que Roman fue quien manipuló a Henry? Ope, al escuchar a Jojo, se giró hacia él y le preguntó. Bueno, al castigarlo, también podré ver el recuerdo de los crímenes que cometió, ¿ves? Manipuló a algunos incluso antes que a Henry, pero todos fracasaron. Después de explicarle a Ope que no se sintiera culpable por lo que Henry eligió para sí mismo, Jojo se volvió hacia Freya y le preguntó si podía devolverle la memoria a Elijah. Bueno, puedo, pero la condición es que Elijah desee con todo su corazón recuperar la memoria. De lo contrario, será un largo proceso recuperar todos sus recuerdos. Al escuchar la pregunta de Jojo, Freya asintió con la cabeza y explicó el truco del hechizo. Entonces dejen que Freya, Klaus y yo vayamos a Elijah, mientras que Ailey y Ope van a donde está detenido Henry. ¿Qué piensen? Cuando Jojo escuchó la respuesta de Freya, asintió con la cabeza y les informó sobre su plan. Llamaré a Cole y Rebecca y les informaré sobre este asunto. Al enterarse del plan de Jojo de dividirse en dos equipos, Freya tomó su móvil y empezó a llamar a Cole, aunque sabía que Rebecca quizá ya lo sabía por Marcel. Así que primero llamó a Cole. Después de media hora. Mientras Jojo, Freya y Klaus se fueron a buscar a Elijah, Ope y Ailey se fueron a la casa de Marcel, mientras que Cole se reuniría con ellos allí, en Francia. Elijah está aquí. Solo tenemos que recuperarlo. Klaus señaló la casa con los ojos entrecerrados. Suspiró. Necesitamos hacer que acepte voluntariamente su memoria. Freya intervino con una mirada preocupada, observando la casa frente a ellos. Cuando entraron a la habitación donde estaba Elías, fueron recibidos por un Elías tranquilo que estaba tocando el piano. En Forks. Mamá, ¿cuándo vendrá Jojo? Alex caminó hacia Henry, que estaba leyendo el libro que le había pedido prestado a Carlisle cuando visitaron la casa de los Cullen después de ser invitados por Esme. Suspiró. Bueno, estaba atrapado con un caso importante allí. No podrá venir hasta que tenga alguna pista al respecto. Mirando al aburrido Alex frente a ella, Henry suspiró y negó con la cabeza. Cara. Mientras estaba un poco triste porque Jojo no regresaría pronto, de repente fue recibido por varios sonidos de su padre. Se dirigió hacia la habitación de donde provenían los sonidos. Cuando abrió la puerta, fue recibido por Khan, quien estaba tratando de practicar artes marciales mirando la televisión e imitándolo. Mamá, ¿qué está haciendo papá? Alex señaló a su padre con confusión. Bueno, no lo sé. Ha estado así desde que regresó de la misión anterior. Henry se tocó la barbilla mientras pensaba y se encogió de hombros. En Francia. Te llamas Elijah Michaelson.
Puede que no recuerdes quién eres ni a tu familia, pero necesitamos tu ayuda. Nuestra familia está en crisis. He venido a rescatarte. Al ver que Elijah seguía tocando el piano sin mirarlos, Klaus habló primero. Pero Elías no respondió y continuó tocando la música en el piano. Di algo, hermano. Al ver que Elijah no respondía, Klaus le gritó. No soy tu hermano. Al escuchar a Klaus llamarlo hermano, Elijah finalmente dejó de jugar y miró con calma a Klaus, hablando finalmente. Cuando Jojo, Klaus y Freya entraron a la habitación, fueron recibidos por la imagen de Elijah sentado tranquilamente, tocando el piano, sin reaccionar ante la llegada de los invitados que vinieron a visitarlo. Te llamas Elijah Mikaelson. Puede que no te recuerdes a ti mismo ni a tu familia, pero necesitamos tu ayuda, Elijah. Nuestra familia está en crisis. He venido a traerte de vuelta. Al ver a Elijah tocar el piano sin reconocerlos, Klaus rompió el silencio, pronunciando cada palabra con seriedad sin apartar la mirada de Elijah. Pero en el otro extremo, Elijah, que escuchó el recordatorio de Klaus, permaneció en silencio y no dejó de tocar el piano. Di algo, hermano. Siendo ignorado por Elijah de esa manera, Klaus levantó la voz. Los dedos de Elías, que estaba tocando el piano, se detuvieron por un breve segundo. No soy tu hermano. Los ojos de Elijah se fijaron en Klaus, Jojo y Freya, y finalmente respondió con calma con los ojos ligeramente entrecerrados. Lo eres. Y tu familia te necesita. Al escuchar las indiferentes palabras de Elijah, Klaus no pudo contenerse y le respondió con fastidio, mientras Freya ponía su mano sobre el hombro de Klaus para calmarlo. Ella sabía cuánto amaba Klaus a su familia, hasta el punto de la obsesión, lo que a veces causaba tensión dentro de la familia. Elijah, puede que no nos recuerdes. Pero cuando recuperes la memoria, puede que te arrepientas de lo que estás haciendo en lugar de volver a casa con nosotros. Freya caminó hacia adelante y habló con calma, con seriedad grabada en su tono, tratando de convencer a Elijah. Esta es mi casa. Cuando Elías escuchó la advertencia de Freya de que se arrepentiría de no regresar a su casa, lo negó. Al escuchar a Elijah declarar que esa era su casa, la ira de Klaus comenzó a aumentar constantemente. Suspiró. Bueno, viendo el drama familiar que se desarrolla ante mis ojos, lo único que falta son unas palomitas de maíz. Sin participar en el drama familiar, Jojo no los interrumpió. Simplemente escuchó en silencio su conversación. Antoinette entró en la habitación con los ojos entrecerrados y caminó hacia el lado de Elijah. Tienes responsabilidades. No puedes abandonarlas por un cuento de hadas, tocando el piano en la campiña francesa. Al verla, Klaus sintió que su sed de sangre comenzaba a aumentar. Todo esto sucedió por culpa de la mujer que estaba con Elías y su madre. Enfadado, señaló a Elías y le rugió con sarcasmo. No tengo todos los recuerdos, pero sé de ti, de Rebecca, de Cole, de Freya, de Ope e incluso de Ailey. Y no me importa ninguno de ustedes. Cuando Elijah escuchó el sarcasmo de Klaus, resopló con desdén y comenzó su discurso con fastidio. Puede que tengas un caudal de conocimientos a tu disposición, datos, cifras, nombres y fechas, pero te faltan todos los sentimientos. El amor y la familia. Elías hizo una pausa por un segundo y miró la reacción de las tres personas frente a él. Mientras Klaus estaba furioso y Freya lo miraba con expresión seria, Jojo, el último, parecía divertido y observaba su discusión como si fuera un programa de televisión. ¿Quién es? ¿Por qué está con los Mikaelson? ¿Tiene alguna relación con ellos? ¿Por qué nunca he oído hablar de él? Antoinette entrecerró los ojos. En todo este tiempo, no desvió su atención de Jojo. Al observar su actitud tranquila, Antoinette presentía que algo andaba mal. 1000 años de familia. Elijah Mikaelson pasa cada día de su miserable vida intentando salvarte de ti mismo. Es decir, no puedo imaginar una existencia más miserable. Por lo que tengo entendido, el pobre tenía suerte de encontrar algún momento de placer. Elijah miró a Klaus con desdén y se burló de él. Al escuchar la declaración de Elijah, tanto Klaus como Freya guardaron silencio y no hablaron. Esa no soy yo. No soy así. Amo esta vida. Lo amo todo. Amo la noche tranquila. El sabor de mis presas cuando finalmente encuentran su fin. Adoro cada amanecer que paso aquí. Aquí es donde soy verdaderamente amado. Al notar el silencio de Klaus y Freya, Elijah se detuvo. Continuó y declaró, aquí es donde lo aman de verdad. Ejem. Klaus, primero recuperemos su memoria. Luego escucharemos su decisión. Al ver que la situación no mejoraba, Jojo finalmente intervino. No lo permitiré. Solo quieres destruirnos la vida, igual que tomaste a mi hermano bajo tu custodia solo porque está involucrado con tu hija.
A Antoinette no le gustaba el rumbo que estaba tomando la situación y rápidamente intervino con un poco de pánico. Ella sabía cuánto se preocupaba Elijah por su hermano y su familia, así que si Elijah recuperaba la memoria, existía la posibilidad de que la abandonara por su familia. No, no puedo permitir que eso pase. Estos eran los únicos pensamientos en su mente. Al ver su amor, Antonieta entró en pánico sin motivo alguno. Elijah la miró confundido. Miento. Tu hermano entró en la habitación de mi hija sin permiso y con malas intenciones. Cuando Antoinette mencionó a su hija, Klaus rugió de ira ante la directa acusación. Bueno, hay una corrección. Lo maté. Mirando a Antoinette, que estaba tratando de evitar que recuperaran los recuerdos de Elijah, Jojo se burló con una amplia sonrisa. Al enterarse de que su hermano estaba muerto, Antoinette se sorprendió. ¿Cómo te atreves? Cuando Antoinette escuchó que Jojo había matado a su hermano, se enojó y le gritó. Al ver a Antoinette enojada, Elijah también se preparó para atacar, mientras que Freya y Klaus también tomaron su postura para el enfrentamiento. ¿La amas? Jojo señaló a Antoinette y se volvió hacia Elijah, preguntándole seriamente. Sí, la amo. La amo. Al escuchar la pregunta de Jojo, Elijah no dudó y respondió de inmediato. Entonces, ¿por qué preocuparse por recuperar la memoria? Al ver que Elijah mordía el anzuelo, Jojo lo interrogó con una sonrisa. No, no lo permitiré. Antoinette intervino una vez más, negándose a permitir que Elijah recuperara la memoria. ¿De qué te preocupas? Si de verdad te ama, te amará incluso después de recuperar la memoria. Jojo resopló y le preguntó a Antoinette si Elijah la amaba. Escucha, tu madre adoptiva te mintió. Tu hermano Román recibió órdenes de Greta de acercarse a la hija de Klaus para ganarse su confianza y luego usarla para destruir a la familia Mikaelson. Pues bien, fracasó, ya que lo hemos capturado. Al ver que Antoinette estaba enojada con él, Jojo le explicó sobre la intención de su madre adoptiva. Cuando escuchó a Jojo, se sorprendió al enterarse del plan de Greta. Quiere usarlos a ti y a Elijah como peones en su gran plan. ¿Sabes por qué? Al ver la mirada de sorpresa en el rostro de Antoinette y la mirada curiosa de Elijah, Jojo le hizo una pregunta con una expresión seria. Como Elijah es original, necesita a alguien que detenga a Klaus si estalla una pelea. Los ojos de Antoinette se abrieron al darse cuenta y pronunció la siguiente frase con cara de sorpresa. Aunque quería negarse, diciendo que su madre no haría algo así, no pudo, porque ya sabía la respuesta. También sospechó un poco cuando Greta vino a visitarla unas semanas antes. Después de que su padre adoptivo muriera a manos de Klaus, Greta cambió por completo y comenzó a crear grupos que creían en la pureza. Pero ella no esperaba que usara a su familia como un peón para lograr sus objetivos. No te preocupes. Si te ama, no te abandonará aunque recupere sus recuerdos. Al ver esto, Antoinette comenzó a pensar. Jojo no perdió el tiempo y una vez más la convenció para que dejara que Elijah recuperara la memoria. Yo. Cuando Antoinette escuchó a Jojo, no supo qué decir. Lo haré. Tengo confianza en que la amo de verdad. Se lo demostraré. Mirando a Antoinette, que dudaba, Elijah no dudó. Cree que, con recuerdos o sin ellos, la amaría. Quería demostrárselo a ellos y también a Antoinette. Cuando Antoinette escuchó la explicación de Jojo, se quedó en silencio y dudó, atrapada entre el dilema de si Elijah la aceptaría después de recuperar su memoria o si rompería con ella. Ella ni siquiera quería pensar que Elijah la abandonara. No te preocupes. Si de verdad te ama, no te abandonará aunque recupere la memoria. Al ver que Antoinette dudaba, Jojo continuó persiguiéndola, viendo que tuvo éxito. Yo. Cuando Antoinette escuchó a Jojo, no supo qué decir. Lo haré. Tengo confianza en que la amo de verdad. Se lo demostraré. Mirando a Antoinette, que dudaba, Elijah no dudó. Él creía que con memoria o sin ella la amaría. Quería demostrárselo a ellos y también a Antoinette. Uf. Bueno, entonces eso lo resuelve. Freya lanzó el hechizo. Al ver a Elijah convencido, Klaus se volvió hacia Freya y la instó. Dios mío, Klaus, primero necesito hacer algunos preparativos para lanzar el hechizo de recuperación de memoria. Poniendo los ojos en blanco, Freya caminó hacia el centro de la habitación y comenzó los preparativos para el hechizo de restauración de la memoria dibujando ruinas en el suelo. Nueva Orleans. El jardín de Marcel. Marcel, Cole, Rebecca, Ailey y Jope estaban frente a un niño que gritaba de dolor dentro de un hechizo de límite de sal, y Marcel estaba a medio camino de cerrar la brecha con los ladrillos en la pared donde el niño se mantenía inmóvil. El niño era Henry, que estaba angustiado y dolorido, gritando con los ojos ensangrentados. No soportaba el dolor en absoluto.
Si hubiera sabido que iba a estar así, nunca le habría pedido a Ope que le donara sangre. El dolor era tan intenso que sentía que le dolía todo el cuerpo, como si le estuvieran picando miles de agujas. También sentía mucha hambre, como si no hubiera comido en varios meses. Suspiró. Lo siento, Henry. No quise que esto te pasara. Tienes que hacer lo que te digo, ¿recuerdas? Al ver a Henry en un estado terrible, Ope dejó escapar un suspiro con una mirada triste, se acercó a él y trató de calmarlo. Bien, ahora te vas a tranquilizar. Cuando salgas, estaré aquí y seremos amigos. Si te asustas, cierra los ojos y canta. Ope hizo todo lo posible para calmar a Henry y asegurarle que todo iba a estar bien. Genial, genial, ustedes enviaron a Klaus en lugar de a mí o a cualquiera de ustedes a buscar a Elijah sin causar un gran alboroto. Cuando Cole escuchó que Klaus se ofreció como voluntario para ir a Francia para recuperar a Elijah, miró a Ailey y Ope con incredulidad. Al escuchar a Cole, tanto Ailey como Ope, que acababan de regresar después de la conversación, se quedaron en silencio. Bueno, papá no está solo. Jojo y la tía Freya lo acompañaron. Así que, no creo que surja ningún problema. Ope negó con la cabeza y dijo que Jojo y Freya también fueron con Klaus. Cuando Ope mencionó a Jojo, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, lo cual fue notado por Cole y Rebecca. Al ver la reacción de Ope, tanto Cole como Ailey quedaron un poco sorprendidos. Cuando Rebecca notó que Marcel estaba tranquilo, conectó los puntos. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que Marcel había mencionado que Ope había sido vista con un chico que parecía demasiado cercano a ella. Fufu, parece que mi sobrina pequeña está enamorada de alguien. Quiero ver la reacción de tu padre cuando se entere. Una sonrisa se formó en el rostro de Rebecca, y comenzó a burlarse de Ope, cuyo rostro se puso rojo al escucharla. Mientras decía la última parte, un brillo travieso pasó por sus ojos. Suspiró. ¿Ella realmente quería verlo, eh? Cole, que observó la reacción de su hermana, adivinó inmediatamente lo que pasaba por su mente. Bueno, si Ope es feliz, eso es todo lo que importa. Negando con la cabeza, Cole se giró hacia Ailey, quien estaba dando la misma reacción que él al ver la expresión espeluznante de Rebecca. Aunque Marcel la miró con ojos muertos, su reacción fue como un libro abierto. ¿Quién es este Jojo? ¿Es un vampiro o un hombre lobo? Mientras Rebecca y Ope conversaban, Cole se volvió hacia Ailey y le preguntó con curiosidad por Jojo. Suspiró. Bueno, es una larga historia. Al escuchar la pregunta de Cole, Ailey comenzó a explicar quién era Jojo y cómo lo conocieron, desde el principio hasta el presente, mientras se lo explicaba tanto a Marcel como a Rebecca, quienes escuchaban atentamente. No puedo creer lo que oigo. ¿Sabía Klaus que Jojo es el compañero de Ope? Con los ojos muy abiertos, Cole se giró hacia Ailey y le hizo la pregunta importante. Tos. No, bueno, pasaron muchas cosas y no encontramos el momento adecuado para contárselo. Ailey negó con la cabeza, indicando que Klaus no sabía nada de eso. Francia. Freya completó su preparación para el hechizo de restauración de la memoria. Bueno, Elijah, quédate dentro de estas ruinas. Aquí. Freya señaló la parte donde Elijah debería pararse después de preparar las ruinas. Elijah asintió con la cabeza y caminó dentro de las ruinas donde Freya señaló. Elijah Mikaelson, ¿quieres recuperar la memoria perdida? Freya le pidió a Elijah que obtuviera su consentimiento, lo cual es necesario para realizar este hechizo. Sí. Al escuchar la pregunta de Freya, Elijah asintió y dio su respuesta. Quebrar. Después de que Elijah dio su respuesta, Klaus se puso de espaldas y le rompió el cuello a Elijah. ¿Qué crees que estás haciendo? Al ver a Klaus romperle el cuello a Elijah cayó inconsciente y rugió de ira. Tranquila, Antoinette. Para realizar este hechizo, necesitaba estar inconsciente. Freya intervino y le pidió que se calmara. Después de detener a Antoinette, Freya fue a lanzar el hechizo. El espacio mental de Elías. Elías abrió los ojos en una habitación vacía. Miró a su alrededor. La habitación estaba vacía. Se levantó del suelo y empezó a mirar a su alrededor. La habitación y abrió la puerta para salir. Cuando salió de la habitación, fue recibido por mujeres que le parecieron extrañamente familiares y que jugaban alegremente con un grupo de niños. Ver a los niños jugando felices con la mujer que parecía ser su madre lo hizo sentir feliz. Vio a un niño que le resultó muy familiar y concluyó que era él. Más tarde, la escena cambió a un hombre que estaba entrenando a su yo infantil y a otros niños en el manejo de la espada. Elías vio ante él el juego de su infancia, su vínculo con su familia y todo. Todo iba bien hasta que un día Klaus llegó a casa con el cuerpo totalmente cubierto de sangre, cargando a uno de sus hermanos que estaba inconsciente y con cara de pánico.
¿Qué pasó, muchacho? El hombre mayor, que es su padre, preguntó, mirando a Klaus y Enric cubiertos de sangre. Mientras tanto, la pequeña Rebecca entró en pánico y abrazó fuertemente a su padre al ver el estado de sus hermanos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.